Su mayor anhelo: ver un partido de los Leones de Yucatán en el estadio de béisbol Kukulcán. Se logró. Las amazonas de Yaxuna despertaron para cumplir su sueño. Asistir a un partido de los Leones de Yucatán. Sintieron que su corazón se salía del pecho. ¿Dormí anoche? No, porque quería que llegue la hora. Leonel la recibió y acompañó para que ingresaran al estadio. De inmediato tuvieron una sesión de fotos en la zona VIP con los trofeos de campeonato. Emocionadas conocieron cada rincón del estadio Kukulcán. No se lo esperaban, pero la directiva les obsequió una gorra oficial. Ay, está bueno, es mucho esto. Está alegría, porque la verdad no está conocer esa cosa. La historia fue posible con el apoyo de los Leones de Yucatán y abarrotes de Unosusa. Bajaron por el pasillo de los sueños, tomaron sus guantes, pelotas y bates. Se quitaron sus sandalias y jugaron en el campo. Luego, la voz oficial de los Leones y su fotografía en la mega pantalla robó su atención. Las amazonas de Yaxuna no creían lo que estaba pasando. Dudaban de si era real o seguían soñando. Ay, pues está bonito, está hermoso. Es bueno soñar. Es como ahorita verlo, ya logramos nuestro sueño, llegar acá en el estadio Kukulcán a ver los Leones en vivo. Yo eso es lo que le quiero decir también a ellas, todas las mujeres como nosotros. El público se emocionó con su presencia, pues recientemente conocieron su historia por medio de la televisora y por redes sociales. Muy apreciado por el pueblo, porque son gente muy humilde que se está dedicando al deporte. Una emoción muy grande porque a pesar de estar en el lugar donde ellos viven, tienen la oportunidad de conocer la ciudad y el estadio. Sentadas en las butacas, reían, aplaudían y gritaban cada jugada de las fieras. Tomaban fotos con su celular y grababan videos. Las amazonas dejaron en claro que los sueños se hacen realidad. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.